Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Hechos de los Apóstoles capítulo 3. Un día Pedro y Juan fueron al templo a las 3 de la tarde, que era la hora de la oración. Allí en el templo estaba un hombre cojo de nacimiento, al cual llevaban todos los días y lo ponían junto a la puerta llamada la Hermosa para que pidiera limosna a los que entraban. Cuando el cojo vio a Pedro y a Juan, que estaban a punto de entrar en el templo, les pidió una limosna. Ellos lo vieron y Pedro le dijo: míranos. El hombre puso atención creyendo que le iban a dar algo, pero Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Dicho esto, Pedro lo tomó por la mano derecha y lo levantó, y en el acto cobraron fuerza sus pies y sus tobillos. El cojo se puso en pie de un salto y comenzó a andar. Luego entró con ellos en el templo por su propio pie, brincando y alabando a Dios. Todos los que lo vieron andar y alabar a Dios se llenaron de asombro y de temor por lo que le había pasado, ya que conocían al hombre y sabían que era el mismo que se sentaba a pedir limosna en el templo, en la puerta llamada la Hermosa. El cojo que había sido sanado no soltaba a Pedro y a Juan. Toda la gente admirada corrió a la parte del templo que se llamaba Pórtico de Salomón, donde ellos estaban. Pedro, al ver esto, les dijo: ¿por qué se asombran ustedes, israelitas? ¿Por qué nos miran como si nosotros mismos hubiéramos sanado a este hombre y lo hubiéramos hecho andar por medio de algún poder nuestro o por nuestra devoción a Dios? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha dado al más alto honor a su siervo, Jesús, a quien ustedes entregaron a las autoridades, a quien cuando Pilato quiso soltarlo, ustedes no le permitieron. En vez de pedir la libertad de aquel que era santo y justo, ustedes pidieron que soltara a un criminal. Y así mataron ustedes al que nos lleva a la vida. Pero Dios lo resucitó y de esto nosotros somos testigos. Lo que ha hecho cobrar fuerza a este hombre que ustedes ven y conocen es la fe en el nombre de Jesús. Esa fe en Jesús es la que ha hecho sanar completamente, como todos ustedes pueden ver. Ya sé, hermanos, que cuando ustedes y sus jefes mataron a Jesús, lo hicieron saber en realidad lo que estaban haciendo. Pero Dios cumplió de este modo lo que antes había anunciado por medio de todos los profetas, que su Mesías tenía que morir. Por eso vuélvanse ustedes a Dios y conviértanse para que Él les borre sus pecados. Quizá entonces el Señor les mande tiempos de alivio, enviándoles a Jesús, a quien desde el principio había escogido como Mesías para ustedes. Aunque por ahora Jesucristo debe permanecer en el cielo hasta que Dios ponga en orden todas las cosas, como dijo por medio de sus santos profetas que vinieron en los tiempos antiguos. Moisés anunció a nuestros antepasados: el Señor su Dios hará que salga de entre ustedes un profeta como yo, obedézcanlo en todo lo que Él les diga. Porque todo aquel que no haga caso a ese profeta será eliminado del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante hablaron también de estos días. Ustedes son herederos de las promesas que Dios hizo por medio de los profetas, y son también herederos del pacto hecho por Dios con nuestros antepasados. Pues Dios le dijo a Abraham: todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de sus descendientes. Cuando Dios resucitó a su Hijo, lo envió primero a ustedes para bendecirlos, para que cada uno de ustedes se convierta de su maldad. Hechos de los Apóstoles capítulo 4. Todavía Pedro y Juan estaban hablando a la gente cuando llegaron los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y con los saduceos. Estaban enojados porque Pedro y Juan enseñaban a la gente y decían que la resurrección de los muertos había quedado demostrada en el caso de Jesús. Los arrestaron y, como ya era tarde, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero muchos de los que habían escuchado el mensaje creyeron, y el número de creyentes, contando solamente los hombres, llegó a cerca de 5,000. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes de los judíos, los ancianos y los maestros de la ley. Ahí estaban también Anás, que era el sumo sacerdote, Caifás, Juan, Alejandro y todos los que pertenecían a la familia de los sumos sacerdotes. Ordenaron que les llevaran a Pedro y a Juan, y poniéndolos en medio de ellos les preguntaron: ¿con qué autoridad o en nombre de quién hacen ustedes estas cosas? Pedro, lleno del Espíritu Santo, les contestó: jefes del pueblo y ancianos, ustedes nos preguntan acerca del bien hecho a un enfermo para saber de qué manera ha sido sanado. Pues bien, declaramos ante ustedes, para que lo sepa todo el pueblo de Israel, que este hombre que está aquí delante de todos ha sido sanado en el nombre de Jesucristo de Nazaret.
el mismo a quien ustedes crucificaron, a quien Dios lo resucitó. Este Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, despreciaron, pero que se ha convertido en la piedra principal. En ningún otro hay salvación, porque en todo el mundo Dios no nos ha dado otra persona por la cual podemos ser salvos. Cuando las autoridades vieron la valentía con que hablaban Pedro y Juan y se dieron cuenta de que eran hombres sin estudios ni cultura, se quedaron sorprendidos y reconocieron que eran discípulos de Jesús. Además, el que había sido sanado estaba allí con ellos, y por eso no podían decir nada en contra. Entonces los mandaron salir de la reunión y se quedaron discutiendo unos a otros. Decían, ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Todos los habitantes de Jerusalén saben que han hecho esta señal milagrosa y no lo podemos negar. Pero a fin de que este asunto no siga corriendo de boca en boca, vamos a amenazarlos para que de aquí en adelante no hablen del nombre de Jesús a nadie. Así que los llamaron y los ordenaron que no hablaran ni enseñaran nada acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan les contestaron, piensen ustedes mismos, si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en lugar de obedecerle a Él. Nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Las autoridades los amenazaron, pero los dejaron libres. No encontraron cómo castigarlos porque toda la gente alababa a Dios por lo que había pasado. El hombre que fue sanado de esta manera milagrosa tenía más de 40 años. Pedro y Juan, ya puestos en libertad, fueron a reunirse con sus compañeros y les contaron todo lo que los jefes de los sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Después de haberlos oído, todos juntos oraron a Dios diciendo, Señor, tú que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, dijiste por medio del Espíritu Santo y por boca de tu siervo David, ¿por qué se alborotan los pueblos? ¿Por qué hacen planes sin sentido? Los reyes y gobernantes de la tierra se rebelan y juntos conspiran contra el Señor y contra su escogido el Mesías. Es un hecho que Herodes y Poncio Pilatos se juntaron aquí, en esta ciudad, con los extranjeros y los israelitas contra tu santo siervo, Jesús, a quien escogiste como Mesías. De esta manera, ellos hicieron todo lo que tú en tus planes ya habías dispuesto que tenía que suceder. Ahora, Señor, fíjate en sus amenazas y concede a tus siervos que anuncien tu mensaje sin miedo, y que por tu poder sanen a los enfermos y hagan señales y milagros en el nombre de tu siervo, Santo Jesús. Cuando acabaron de orar, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y anunciaban abiertamente el mensaje de Dios. Todos los creyentes, que eran muchos, pensaban y sentían de la misma manera. Ninguno decía que sus cosas fueran solamente suyas, sino que eran de todos. Los apóstoles seguían dando un poderoso testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y Dios los bendecía a muchos a todos. No había entre ellos ningún necesitado, porque quienes tenían terrenos o casas los vendían, y el dinero lo ponían a disposición de los apóstoles para repartirlo entre todos según las necesidades de cada uno. Tal fue el caso de un levita llamado José, natural de la isla de Chipre, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que significa hijo de consolación. Este hombre tenía un terreno y lo vendió y puso el dinero a disposición de los apóstoles. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. En el capítulo número 3 de los Hechos de los Apóstoles, vemos un milagro hecho por nuestro Padre Dios por medio de estos discípulos, dos discípulos muy importantes, Pedro y Juan. Los dos que llegaron al sepulcro, ¿se acuerdan ustedes? Los que corrieron los dos, pero llegó primero Juan, no entró, y después llegó Pedro y entró, y vieron que Jesús ya no estaba. Había resucitado. Juan, el último de los discípulos que muere, estaba exiliado en la isla de Patmos, escribió un libro que se llama Revelación, que en la actualidad le decimos Apocalipsis, y que muchos malinterpretan el significado de la palabra Apocalipsis porque dicen que es el fin del mundo. Apocalipsis quiere decir, son hechos relevantes que tienen una revelación. Pedro, el discípulo
a quien Jesús le preguntó 3 veces que si lo amaba, porque 3 veces lo había negado Pedro a Jesús, por su impertinencia, por su forma de pensar humana, racional. Pedro le decía a Jesús que cómo iban a regresar a Jerusalén, si la última vez los iban a apedrear. Jesús le dice, aléjate de mí porque tú piensas como los hombres. Pedro le dice, yo nunca te voy a abandonar, voy a seguirte a donde tú vayas. Y le dijo Jesús, sí, pero por ahora no. Antes de que el gallo cante me vas a negar 3 veces. Y así sucedió. Pedro razonaba las cosas, las veía de una manera humana, mundana, normal, como cualquiera de nosotros. Pedro, el apóstol que fue crucificado, dicen que lo crucificaron de cabeza porque él decidió que así fuera. Se sentía indigno de haber sido crucificado igual que nuestro Señor Jesucristo. Pero otros dicen que lo crucificaron de cabeza en signo de burla por Cristo que él predicaba que había sido crucificado. Pero Pedro fue crucificado, al final de cuentas. Pedro, nos decimos que es el primer papa, pero pues en realidad fue el responsable, fue el pastor que dejó nuestro Señor Jesucristo para que dirigiera a los demás discípulos, ya apóstoles, después. La palabra papa fue ocupada ya hasta muchos años después, 1000 años después, se les decía papa. 300 años después empezaron a decirles que eran el obispo, el pastor principal de la grey cristiana y doctrinal. Pero bueno, ese es otro punto que ya después lo vamos a analizar. Aquí vemos cómo Pedro y Juan van al templo. O sea, al templo, no había templos cristianos, católicos. Pues era un templo, una sinagoga. Iban a las 3 de la tarde porque es la hora de la oración. Iban a hacer oración con los salmos, que no tiene nada que ver y no está en contra de que tú hagas la oración de los salmos, independientemente de que seas católico, cristiano, creyente. Donde menciona que había un hombre cojo de más de 40 años, desde nacimiento, y siempre lo llevaban ahí a pedir limosna. Es una costumbre, ¿verdad? De afuera de los templos hay gente pidiendo siempre limosna como para ejercer, como para incitarte a que hagas la obra de caridad a fuerzas, y que lo veas ya que vas a un templo a hacer oración, a pedirle perdón a Dios, y que veas que hay gente necesitada, y te lo ponen en tu camino. Ellos solitos, ¿verdad? Los indigentes, los limosneros, los tullidos, los enfermos, van a las afueras de los templos, de las iglesias, de las capillas para pedirte dinero. Sí, es una forma, es una costumbre antiquísima, véanlo, aquí hace 2018 años, estamos en el año 2018, y esto ya existía, y no era de ese tiempo, ya era más viejo todavía. Pues llega Pedro y Juan y el cojo los ve y les pide limosna. Ellos se detienen y le dicen, míranos. El hombre pone atención, pero le dice, no tengo ni oro ni plata, muy claramente lo dice aquí, pero que te voy a dar en el nombre de Jesús Cristo de Nazaret, levántate y anda. Le dio una sanación corporal, pero era una sanación corporal para que después también él tuviera una sanación espiritual. Pedro lo tomó por la mano derecha, no por la izquierda. Esto quiere decir que todo lo hace correctamente, de una manera lineal. Lo levanta y en el acto pues recupera sus fuerzas de las piernas, sus tobillos, y se pone a caminar. Entran al templo, él los va acompañando, el cojo, que ya no estaba cojo, y todos los que vieron andar al cojo pues se maravillan, se llenan de asombro y empiezan a alabar a Dios, porque sabían que ese hombre había estado cojo desde su nacimiento y que siempre estaba sentado ahí en esa puerta que le decían la hermosa. No sabemos el por qué le decían hermosa a esa puerta. A lo mejor hay una cierta historia con respecto a esa puerta, la hermosa. A lo mejor era un lugar
con alguna historia implícita. Por eso le decían la puerta del hermoso. Pues toda la gente corrió, se comunican, se dicen, se platican, y toda la gente pues va a reunirse hasta el pórtico en donde estaba Pedro y Juan, que es el pórtico de Salomón, para verlos, para ver lo que había pasado. Y Pedro les dice: ¿por qué se asombran de esto? ¿Por qué? No crean que esto fue obra de nosotros, nuestro poder. Esto ha sido obra de Dios. Entonces, muy claramente queda aquí, y quiero que se denote, que los discípulos, los apóstoles, Pedro y Juan, no hacen milagros. El milagro es de nuestro Padre Dios por medio de los apóstoles, siempre y cuando tengan la fe puesta en Cristo, en la doctrina de Cristo, ya que Él es el camino, la verdad y la vida. Y no hay otro, no hay más. Muy claramente aquí dice que el poder es de Dios, no de los apóstoles. Y les dice que el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha dado el más alto honor a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a las autoridades. Pilato lo quiso soltar y no pudo, porque ustedes se empeñaron en que liberaran a un asesino, a un preso que era Barrabás. Pero Dios resucitó a Jesucristo. Le está informando, les está aclarando a los israelitas, que están muy asombrados de este milagro, de todo lo que había pasado. Pero muy claramente les dice: y así mataron ustedes al que nos lleva a la vida, pero Dios lo resucitó, y de esto nosotros somos testigos. Muy claramente los apóstoles están marcando que ellos son testigos de esos sucesos. Ellos lo vieron, lo vivieron. Este hombre, a ustedes ven, conocen, es la fe en el nombre de Jesús. Esa fe es Jesús, es la que ha hecho sanar completamente, como todos ustedes pueden ver. Dice aquí que, pues ya sabe que mataron a Jesús los jefes de la sinagoga, sin saber en realidad lo que estaban haciendo. Muy claramente Pedro lo dice: así lo dijo Jesús en la cruz, no saben lo que hacen. Lo dijo en la cruz, es una de las palabras o frases que dice Jesús, de las 7 que conocemos, y que recordamos siempre. Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Pero dice aquí que Dios cumplió de este modo lo que antes había anunciado por medio de todos los profetas. O sea que nuestro Señor Jesucristo tenía que morir para salvarnos. Era una profecía ya. No culpemos a nadie. La ignorancia de esos sumos sacerdotes, a pesar de que tenían conocimiento de la palabra de Dios, de la historia de los profetas, no la entendían. Entonces, aquí nos aclaramos otro punto. Muchos de nosotros leemos la Sagrada Escritura, pero no la entendemos. Otros la leen y la entienden porque la estudian, pero mucha gente no la entiende porque no la estudia. Entonces no es basto que tú nada más leas. La tienes que leer, la tienes que estudiar para entenderla. ¿Y qué es estudiarla? Te tienes que remontar a muchas cosas, a lo histórico, a lo literal, al hagiógrafo que está escribiendo. Y debes de tener conocimiento de todos los dichos y hechos de los profetas como de los patriarcas. Y debes de ir confrontando una y otra. Después de que lo leas, lo estudies y lo entiendas, viene una cuarta opción, que es interpretarla. La interpretación es como Dios piensa, no como piensan los hombres. Tú piensas como los hombres, Pedro, no como Dios. Entonces, para poderla interpretar, tenemos que pensar como Dios. Y para que aprendas cómo debes de interpretarla pensando como Dios, pues necesitas primero pedir al Espíritu Santo que te dé entendimiento, hacer oración, limosna y ayuno,
para que puedas interpretarla correctamente, como piensa Dios. Y después de esas 4, la tenemos que ejecutar, la tienes que llevar a cabo. Si no, de nada sirve lo que hagas, de nada sirve lo que hagas. Y aquí muy claramente dice que todo esto, pues Pedro mismo lo dice, Dios cumplió de este modo lo que antes había anunciado por medio de todos los profetas, que su Mesías tenía que morir. Y les invita, vuélvanse ustedes a Dios y conviértanse para que Él borre sus pecados. Quizá entonces el Señor les mande tiempos de alivio, enviándoles a Jesús, a quien desde el principio había escogido como Mesías para ustedes. Nos menciona que Jesús está allá con nuestro Padre Dios, de esa manera lo entiende Pedro, y que no va a venir hasta que todo esté como Dios quiera que esté, para que se cumpla la profecía de la parusía. Y le sigue diciendo que pues ya Moisés había anunciado todo este suceso, de que iba a mandar nuestro Padre Dios al Mesías, a su Hijo, y que lo fue mencionando desde Samuel hasta esos días, y que todos los israelitas eran herederos de esa promesa que Dios había hecho desde sus antepasados, porque se lo dijo a Abraham: y a todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tus descendientes. Somos bendecidos todos los que no somos judíos por medio de los descendientes de Abraham, de las 12 tribus. Sí, yo sé que a lo mejor muchos de nosotros o muchos de ustedes no están de acuerdo con lo que hacen los judíos, con lo que hicieron los judíos, con lo que están haciendo los judíos en la actualidad. Pero no es un razonamiento, como decía Jesús, no es pensar como humano, pensemos como Dios. Y si Dios está diciendo que por medio de ellos nos llega esa descendencia de bendiciones, pues esa descendencia de bendiciones a todas las naciones ya ha llegado. Porque las 12 tribus de Israel están regadas en el planeta. Y porque uno de esos 12 hijos de Jacob, uno de esas 12 tribus de Judá, del hijo de Judá, salió la descendencia del rey David. Y de la generación y generación y generación del rey David nace nuestro Señor Jesucristo, recordando a su vez que José era descendiente de línea del rey David, al igual que María. Y bueno, aquí nos menciona muy claramente entonces Pedro que todo esto ya había sido, igual como lo sabemos, ya había sido profetizado. Todo lo que le pasara a nuestro Señor Jesucristo se los está recordando a los israelitas, les está diciendo la verdad de cómo sucedieron las cosas, de que nuestro Señor Jesucristo había resucitado y que ellos son testigos de esta resurrección. Y muy claramente dice: cuando Dios resucitó a su Hijo, lo envió primero a ustedes para bendecirlos, para que cada uno de ustedes se convirtiera de su maldad. El hablar de la maldad, estamos hablando del alejamiento a nuestro Padre Dios. Muchos dirán que es relativa a la maldad, pero por eso tenemos mandamientos, por eso tenemos un reglamento, tenemos reglamentos, tenemos muchos avisos en todos los libros de la Sagrada Escritura de lo que debes y no debes de hacer, lo que puedes y no puedes hacer, porque si lo haces, pues te estás distorsionando cuando son cosas equívocas y te estás alejando del Señor. Por eso dice: amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Si tú no te sabes amar, pues no vas a poder aprender a amar al prójimo. Y de esa manera nosotros le demostramos a Dios que lo amamos, porque ¿cómo le vamos a decir a Dios que lo amamos si no lo vemos? ¿Y cómo podemos decir al prójimo, sí, que lo odiamos, si esa es la forma de cómo podemos nosotros demostrarle a Dios que amamos a Dios mediante el prójimo? Están los dones del Espíritu Santo, las obras de caridad que tenemos que hacerle al prójimo. El prójimo es el próximo, al que se te atraviese, al que Dios te ponga en tu camino. A ese le tienes que ayudar.
A veces pues son gente que pues no la tenemos nosotros como muy acertada la persona, ¿no? Que la conocemos y sabemos cómo es, pero pues ahí entra la fuerza del Espíritu Santo, la fe de que tenemos a nuestro Señor Jesucristo, para que nos dé fuerza en los dones y podamos ayudar a esas personas que el Señor quiere que nosotros les ayudemos. Puede ser casa, vestido y sustento, puede ser consejo, puede ser ayuda a los enfermos, puede ser una caridad de compañía, pueden ser muchas cosas. Y no solo eso, a lo mejor evangelizarles, ayudarles a que conozcan, amen y sirvan a Dios. La persona que se te atraviesa en el camino es a la que le debes de brindar tu ayuda, en nombre de Cristo. Y no lo que hagas vas a decir, lo hice con el poder mío, porque yo soy muy inteligente, soy muy capaz. Aquí lo acabamos de ver que Pedro y Juan lo dicen, no es con el poder de nosotros no hacemos milagros, sino fue con el poder de nuestro Padre Dios, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oigan, entonces, cuando ustedes le piden, los católicos, cuando ustedes le piden a un santo que les haga un milagro, pues no le digan al santo, oye, hazme un milagro, cúrame de mi enfermedad. Pero si dicen, cúrame de mi enfermedad, pídele a nuestro Señor Jesucristo que me cure de mi enfermedad. Ah, bueno, ella es una forma más correcta, de pedirle al santo, entre comillas, porque así les dicen, así les decimos, al santo le pedimos un milagro en nombre de Jesucristo, por el poder de nuestro Padre Dios, con la fuerza del Espíritu Santo. Ah, bueno, entonces ya estás hablando de una manera más correcta. Entonces aprendamos a pedir, aprendamos a decir las cosas, porque somos muy erróneos. Decimos que los santos hacen milagros y no. Decimos que nuestra Santísima Madre hace milagros, pues no. Decimos que los ángeles hacen milagros, pues no. Y aquí lo vamos a ver adelante en el capítulo número 4. También lo vamos a reiterar. Todavía Pedro y Juan estaban hablando a la gente, dice en el capítulo 4, cuando llegaron los sacerdotes, pues luego les llegó el chisme, ¿verdad? Con el jefe de la guardia del templo, o sea, soldados, y con los saduceos. Los saduceos pues no creen en la resurrección. Era una secta religiosa que decían que no existía la resurrección, ¿cómo va uno a resucitar? Oye, estas personas nunca supieron de la resurrección de Lázaro, algo grandioso que se suscitó ahí. ¿Dónde vivía Lázaro? Pues en Betania. ¿Y a poco no llegó? Sí, aquí acaba de llegar el chisme, luego, ¿a poco ese chisme no les llegó? Pues no lo creyeron. El niño de Naín, del pueblo de Naín, que también resucitó al Señor, tampoco les llegó ese chisme. O el siervo, en unos evangelios dice que era su siervo del comandante romano, que le pidió a nuestro Señor que lo curara. Era como uno de sus hijos, de su siervo, lo quería tanto, que con una sola palabra bastaría para sanarlo, que no había necesidad que fuera a su casa. Y Jesús le dijo, no he encontrado una fe tan grande como esta, que está demostrando este Señor. Y fue curado también. Iban los sirvientes a decirle, ya no molestes al maestro, pues ya se murió tu hijo, ya se murió tu sirviente consentido. No, no se murió, está vivo. ¿A poco eso tampoco les llegó a los saduceos y a los fariseos y a los jefes de los sacerdotes esa noticia? Claro que les llegó, pero no creían. Esto nos hace ver que somos muy necios a veces para creer las cosas de nuestro Padre Dios, necios en la vida. Pasamos y pasamos situaciones en nuestra vida, larga vida que tenemos aquí, larga y muy corta, porque son muchos años y se nos van muy rápido. Y no aceptamos a nuestro Señor. No creemos. Es increíble, ¿eh? Esto nos hace ver que el ser humano tiende a ser incrédulo de una forma muy grande. Pero
es muy curioso. El hombre cae en los enredos de las mentiras. Es muy incrédulo en la verdad, pero es muy crédulo en las mentiras. Por eso nos dijo Jesucristo, maldito el que cree en el hombre y bendito el que cree en Dios. Cuando les dicen mentiras a los hombres, se las creen. Estoy hablando de hombres y mujeres. Se las creen. Y les dicen y creen en la gente que les dice. Y les lava el cerebro. Los manipulan. Las mentiras sí las creemos muy rápidamente, muy fácilmente. Y hasta nos volvemos fanáticos de la mentira. Es que a mí me dijo, es que dicen, es que yo vi con estos ojos que me he de morir y que se los han de comer los gusanos, dicen. Siempre y cuando te entierran, ¿verdad? Porque si te queman, pues ¿cuáles gusanos? Pero cuando les habla uno de la verdad, son incrédulos, no la aceptan. Dirán ustedes, ¿qué es un fenómeno natural del ser humano? ¿Ser así? ¿De creer en las mentiras y no creer en la verdad? Pues sí. Pero ¿saben quién maneja ese fenómeno de incredulidad en la verdad y de la credibilidad en las mentiras? ¿Saben quién la maneja esa? ¿Se acuerdan de las tentaciones que tuvo nuestro Señor Jesucristo? Y una de ellas, el espíritu maligno le dijo, a mí se me ha dado el poder de todos los reinos del mundo, de todos los poderes del mundo. Yo soy el dueño. Te los doy, pero híncate, adórame. ¿Se acuerdan de eso? Pues sí, el fenómeno que se le da al ser humano de creer en las mentiras y no creer en la verdad es manejada por el maligno. Y bueno, continuando, dice que estaban enojados todos los saduceos y los jefes, los sacerdotes, por lo que estaba enseñando Pedro y Juan, y por haber visto que habían, pues bueno, aparte de que estaban pronunciando y predicando la resurrección, y que había quedado demostrada en el caso de Jesús. Pues los arrestaron, los llevaron ante Anás y Caifás, ante un Alejandro que dice aquí todos pertenecían a la familia de los sumos sacerdotes. Los pusieron en medio y les preguntaron con qué autoridad hacían eso. Y ellos dijeron, Pedro, lleno del Espíritu Santo, bien claro lo dice, les contesta, jefes del pueblo y ancianos, ustedes nos preguntan acerca de lo bien que hemos hecho en un enfermo, para saber de qué manera ha sido sanado, pues bien, se los vamos a decir. Para que sepa todo el pueblo de Israel, este hombre que está aquí, delante de todos, ha sido sanado en nombre de nuestro Señor Jesucristo. A quien ustedes lo crucificaron, pero Dios lo resucitó. Y muy claramente dice, este Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, despreciaron, pero se ha convertido en la piedra principal. Pues sí, nuestro Señor Jesucristo funda esta forma de conocimiento de nuestro Padre Dios. Nos viene a enseñar, a decirnos cómo es la forma de llegar a nuestro Padre Dios. Y no hay otra más que por medio de Él. Por lo tanto, reiteramos, como lo dije hace un rato en el otro capítulo, los santos, los apóstoles, no hacen milagros. Nosotros los católicos tenemos a muchos santos que hemos elevado a los altares y según la tradición y las costumbres es de pedirle milagros a los santos. Los santos no hacen milagros. Si eso fuera, pues ya nuestro Señor Jesucristo nos lo hubiera dicho desde entonces. Y no es así. Un santo o un personaje de la vida ejemplar, que esa es la forma de denominarlos a estas personas, le piden a nuestro Señor Jesucristo que nos ayude a nosotros. Entonces nosotros le pedimos a ese hombre de vida ejemplar, que Dios lo tiene en un lugar muy importante, le pide a nuestro Señor Jesucristo que
nos escuche. Y nuestro Señor Jesucristo nos hace el milagro con el poder de Dios y la fuerza del Espíritu Santo. Muy claramente dice en el versículo número 12 de este capítulo 4, Pedro lo asevera. En ningún otro hay salvación, no hay otra salvación más que en Cristo. Es un error que en la actualidad los sacerdotes y presbíteros y los guías espirituales, pastores, digan, te puedes salvar dando limosna y con las indulgencias que te doy. Te puedes salvar si le pides a nuestra Santísima Madre la salvación. Te puedes salvar si le pides a los santos tu salvación. El único que te salva es Cristo. Si nosotros le pedimos a nuestra Santísima Madre que le pida a nuestro Señor Jesucristo que nos salve, es muy diferente. Pero si le pedimos a nuestra Santísima Madre que ella nos salve, es muy distinto. Hay que saber hablar, hay que saber orar, hay que saber decir las cosas. Esto es lo que les dije hace un rato. Estamos leyendo la Sagrada Escritura, la estamos estudiando, ahorita la estamos entendiendo y la estamos interpretando para que no caigamos en ningún error. Después de esto, nos toca ejecutarla, llevarla a cabo. En ningún otro hay salvación porque en todo el mundo Dios no nos ha dado otra persona por la cual podamos ser salvos. Y sigue diciendo, cuando las autoridades vieron la valentía que hablaba Pedro y Juan y se dieron cuenta de que eran hombres sin estudios ni cultura, ¿sí?, se quedaron sorprendidos y reconocieron que eran discípulos de Jesús. ¿Por qué se sintieron así? Porque tenían el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba hablando por medio de boca de ellos. No necesitaban ser eruditos ni tener una profesión. Además el que había sido sanado estaba ahí con ellos y por eso no podían decir nada a los sacerdotes. Entonces los mandaron salir de la reunión y se quedaron discutiendo unos con otros. Pero se pusieron a decir, ¿qué vamos a hacer con esos? Todos los habitantes saben lo que han hecho. Pero en fin, de que este asunto no siga corriendo, vamos a amenazarlos para que de aquí en adelante no hablen de Jesús. Los llaman y les dicen que no anden enseñando nada en nombre de Jesucristo, pero Pedro les dice, y Juan, piensen ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en lugar de obedecerle a Él. ¿A quién tenemos que obedecer? Esto es muy importante, porque la gente obedece muchas veces a los sacerdotes. Y les obedecen en todo. Es que el Padre dijo, el sacerdote mencionó, y ahí adoran y se vuelven fanáticos de los sacerdotes. ¡Uy, qué barbaridad! Los invitan a desayunar a su casa, los invitan a comer a su casa, a cenar a su casa, les llevan regalitos y que les hacen comida especial para ellos. El día de su cumpleaños les dan su regalito, ¿verdad? Y ahí los apapachan, los consienten, y mismos los sacerdotes y presbíteros los tratan con el punto del pie y de todas maneras, no es que es el Padre, es el representante de Cristo en la tierra. Así decimos, ¿no? Aquí muy claramente dice, piensen ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en lugar de obedecer a Dios. ¿A quién hay que obedecer? A Dios. ¿Y cómo sabes qué es lo que tienes que hacer? Porque Dios te lo está diciendo, pues hay que conocer, amar y servir a Dios. Los sacerdotes y presbíteros y guías espirituales muchas veces tergiversan la información, cambian el evangelio para manipularles a ustedes o para desviarles a ustedes la atención principal. Y ellos ganan provecho de ustedes, sí, porque viven de las limosnas, viven de los pagos que hacen ustedes en mandar a decir una misa, o sea, de 15 años, de boda, de confirmación, de comunión, de difunto, de acción de gracia. Viven de las bendiciones cuando piden ustedes que les vayan a bendecir su casa, su coche, su negocio. Para todo es negocio. Y los manipulan. Dice la Escritura, obedezcan
cuando les predican mi palabra, la palabra de Dios, pero no hagan lo que ellos hacen, porque son igual que ustedes, igual que nosotros. Tienen errores, no los vean como santos, no los vean como ídolos, no los vean como los artistas y cantantes, ¿verdad? Ay, cómo me cae bien ese cantante porque canta las canciones que a mí me gustan. Ay, cómo actúa muy bien esa actriz, ¿verdad? Me gusta cómo actúa, porque cada vez que sale una comedia me hace reír. Cuando sale en un drama me hace llorar. Ay, no, yo estoy... el día que se presente en algún lugar, yo voy y pago lo que sea por estar ahí para verle. Nos fanatizamos. Así nos fanatizamos con los sacerdotes. Y se va de la iglesia, se va de la parroquia. Ay, sufrimos. Ay, andamos buscándolos por mar y tierra para irlos a ver. Ay, porque me cae muy bien. Ay. Oigan, ¿y la palabra de Dios no te cae muy bien? Ay. La doctrina de Cristo no te cae muy bien. Ay. Pues es lo principal. El personaje que la publicó y que la predicó es lo de menos. Lo importante es conocer, amar y servir a Dios. Aguas, maldito el que cree en hombre y bendito el que cree en Dios. Dice Pedro y Juan, nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, están mal. No podemos quedarnos callados, y menos porque somos movidos por el Espíritu Santo. Y es lo que debemos hacer nosotros. No podemos quedarnos callados, tenemos que seguir anunciando la palabra de Dios a quien sea. A los que nos caen gordos, a los que no nos caen gordos, a nuestros familiares, a los que no son nuestros familiares, a nuestros compañeros, vecinos, compadres, amigos o enemigos. A todos hay que demostrarles, presentarles las cartas de nuestro Padre Dios. Las autoridades aquí dicen que los amenazaron y los dejaron libres por esa ocasión. No encontraron cómo castigarlos, aparte porque pues toda la gente estaba alabando a Dios, no los alababa a ellos, como a Cristo, ¿verdad? Y cuando hablaba a Cristo, pues todos querían tocar a Cristo y Cristo, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy. Y entonces, pues todos, entonces ahí sí, como que más les enojaba a los fariseos y los escribas, pero aquí a quien estaban alabando era Dios. Acuérdense que los discípulos iban al templo a las 3 de la tarde a hacer la hora litúrgica, o sea, lo que nosotros le decimos hora litúrgica, que era orar con los salmos. A pesar de que ya creían en Cristo, no dejaban de hacer la oración con los salmos. El hombre que fue sanado de esta manera milagrosa tenía más de 40 años. 40 significa preparación. Pedro y Juan, ya puestos en libertad, fueron a reunirse con sus compañeros, les contaron todo lo que les había pasado, y después de haber escuchado a sus compañeros todo esto, los otros 10 o los otros 9 discípulos, o sea, aquí todavía nos podríamos decir que ya Matías estaba, pues, y ya estaba Matías, ¿no? Pero pues está diciendo que todo, pues, me imagino que ya estaba Matías también aquí, o sea que estaban los otros 10, ¿no? Ya eran 12. Ah, sí, pues acuérdense de que pues, estaban muy incómodos porque eran 11 y tenían que reemplazar a Judas Iscariote. Bueno. Y empiezan a hacer oración todos juntos. Quiero repetirles la oración porque es una oración muy poca conocida de los apóstoles. La oración más importante es la de Pedro. Dijo la de Pedro, la que Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, le enseñó a Pedro y a los demás discípulos, ¿no? La oración del Padre Nuestro, la más importante, ¿verdad? Pero aquí vamos a ver la oración de Pedro y los demás discípulos, ¿verdad? ¿Qué dice? Después de haber oído todos juntos, oraron a Dios diciendo, Señor, tú que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, dijiste por medio del Espíritu Santo y por boca de tu siervo David, ¿por qué se alborotan los pueblos? ¿Por qué hacen planes sin sentido? Sí es cierto, Nosotros nos alborotamos en la vida por muchas cosas mundanas y terrenales. ¿Vale la pena eso? ¿Por qué hacen planes sin sentido? Sí, para todos hacemos planes. Ay, cómo hay gente que le gusta hacer planes para todo, Sí. Hay gente que nace el niño y ya saben en qué universidad va a ir.
Ya saben con qué pediatra lo van a mandar. Para todo hacen planes, ¿no? Y va a ser ingeniero. Todavía ni va a la preescolar, pero va a ser ingeniero. Va a ser médico. Va a ser contador. Hacen planes para todo, ¿no? ¿Qué van a ir a comer? Ya están haciendo planes para qué van a comer. ¿A dónde van a ir? ¿Qué restaurante tan importante van a ir? Como si en ese restaurante tan importante fuera la comida más exquisita. Muchas veces en esos restaurantes la comida está para ir a llorar. Sí, para llorar. Y planes para todo hacen. Para viajar en la vida, sí, para disfrutar, cuando se van día de campo. Para todo hacen planes, ¿no? Para comprarse su casa, para comprar su coche, para poner su negocio. Para todo hacen planes. ¿Para qué hacen planes sin sentido? Dice las frases del rey David, y lo dice nuestro Señor. El plan que debes de hacer en la vida es conocer, amar y servir a Dios. De ahí en fuera, pues todos los planes no valen la pena. Los reyes y gobernantes de la tierra se rebelan y juntos conspiran contra el Señor y contra su escogido el Mesías. Dirán ustedes, ¿a poco los reyes católicos? Sí. Porque nadie debe de disfrutar de lo superfluo mientras alguien carece de lo necesario, dice una frase. Y los reyes tienen mucho. Y dirán ustedes, ¿será bonito para ellos que les digan que son reyes? Si creen en Dios, ¿ustedes creen que se sentirán bien al verdaderamente conocer que Dios no quiere a los reyes y gobernantes de este mundo? No los quiere, porque son nefastos. Todos los reyes y gobernantes de este mundo son nefastos, porque el único rey de reyes es nuestro Señor Jesucristo y el único gobernante es el Espíritu Santo que gobierna nuestras vidas. En el simple hecho de decirse que son reyes, ya tienen pecado. Es un hecho que Herodes y Poncio Pilato, que juntaron aquí en esta ciudad con los extranjeros y los israelitas contra tu santo siervo, Jesús, a quien escogiste como Mesías. De esta manera ellos hicieron todo lo que tú en tus planes ya habías dispuesto que tenía que suceder. ¿Se dan cuenta? Ya Dios había dispuesto de que estuviera Poncio Pilato gobernando ahí en Judea, de que Herodes estuviera ahí de visita. ¿Sí? De que los extranjeros israelitas estuvieran ahí en la época de la Pascua, reunidos todos. Ya todo estaba planeado por nuestro Padre Dios para darnos nuestra salvación. Jesús en la cruz lo menciona: perdónanos, Señor, porque no saben lo que hacen. Todo está consumado. En tus manos encomiendo mi espíritu. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Tengo sed de salvación de la vida de todos nosotros. Padre, ¿por qué me has abandonado? Son las palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Todo estaba planeado por nuestro Padre Dios. Por nuestro Padre Dios, no por Jesucristo, no por los romanos, no por los fariseos. Ellos creen que hicieron una grande acción al mandar matar a nuestro Señor Jesucristo. No sabían lo que hacían. Todos fueron instrumentos del Señor para que se cumplieran las cosas de salvación para el género humano. Y así, nuestro Señor Jesucristo pudiera enviarnos, nuestro Padre Dios, al Espíritu Santo, que es el amor del Padre y el Hijo. Ahora, Señor, fíjate en sus amenazas y conceda a tus siervos que anuncien su mensaje sin miedo. Le pide Pedro y Juan a Dios que se den cuenta de las amenazas que está sobre ellos, porque pues los van a matar. Y vemos como Pedro pues, es asesinado y Juan es exiliado y al final muere a la edad de 90 y tantos años.
pero le piden a Dios esa protección. Y que por tu poder sanen a los enfermos y hagan señales milagrosas en el nombre de tu siervo Jesús, no en nombre de ellos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, no en el nombre de los discípulos y apóstoles. Que los católicos lo tengamos en unos altares es para recordar su vida ejemplar de obediencia, pero no para que le estés hincado pidiéndole favores y milagros. No hagas esas estupideces. Digo, si vas a leer, estudiar y entender, pues interpreta qué es lo que te está diciendo Dios. El único que hace milagros es Dios. Y el único camino y verdad y vida para salvarnos es nuestro Señor Jesucristo. Y con el poder y la fuerza del Espíritu Santo que tienes hoy en día, porque somos templos del Espíritu Santo, nosotros somos la iglesia. La iglesia no es construida con piedras. Muy claramente aquí lo acaba de mencionar. Jesús es la piedra angular que despreciaron los constructores. ¿Quiénes eran los constructores? Pues los fariseos y escribas, porque tenían la palabra de Dios en sus manos. Estaban tratando de construir, pero no habían construido nada. Hacían casitas y se caían con los temblores, por decirlo de esa manera simbólica. Cuando acabaron de orar, el lugar donde estaban reunidos tembló. ¿De cuántos grados? Pues Lucas aquí no nos dice de cuántos grados, pero tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. A ver, entonces si tiembla es porque el Espíritu Santo está haciendo que tiembla la tierra. No, es muy distinto. Esta temblorina es muy diferente a la temblorina que sentimos cuando se están acomodando las placas tectónicas de este planeta Tierra, o porque está haciendo erupción un volcán. Son diferentes temblores. Recuerda que cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, también tembló, se partió el templo en dos, y las cortinas se rompieron en dos, se oscureció desde las 3 de la tarde, de 12 a 3 de la tarde, estuvo 3 horas. Un eclipse no fue, una tormenta de arena no fue. Ahí se lo dejo a los científicos, ¿no? Porque les encanta echar abajo todas las cosas que Dios nos dice, según ellos quieren comprobarlas, con su razonamiento y su ciencia mundana. Ahí se los dejo para que sigan investigando, ahí para que se entretengan. ¿Ah? Cuando acabaron de orar, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo, otra vez llenos del Espíritu Santo. Como que les volvieron a inyectar más gasolina, ¿verdad? Para que tuvieran más fuerza. No, llenos del Espíritu Santo todos los que estaban ahí también reunidos, escuchando. Y anunciaban abiertamente el mensaje de Dios. La fuerza del Espíritu Santo continúa en ese momento ejerciendo la fuerza de la predicación para comunicarle a la gente la verdad, conocer, amar y servir a Dios. Nos menciona aquí también que todas las cosas eran de todos, y hay algo importante aquí que quiero renombrar. Un personaje que aparece aquí. Todos los creyentes, que eran muchos, pensaban y sentían de la misma manera. Ninguno decía que sus cosas fueran nada más de ellos, sino eran de todos. Los apóstoles seguían dando un poderoso testimonio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y Dios los bendecía mucho a todos. ¿Quién los bendecía? Dios. ¿Quién te bendice? ¿Tu papá, tu mamá? ¿El sacerdote? No, es Dios, es Dios. La bendición llega de Dios. Que tú hagas la pantomima de que estás dando la bendición a alguien es la bendición de Dios. Cuando des la bendición tú a alguien, dile que Dios te bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo nada más estoy haciendo la acción. ¿Por qué? Porque creo, amo y le sirvo al Señor, y por eso te doy la bendición. Pero no porque, ay, abuelita, dame la bendición. Pues no es la bendición de la abuela. Ay, que el bebé nos dé la bendición. Ay, sí, porque hay unas viejas bien locas. Y ay, que los niños nos den la bendición para que nos vaya bien. La bendición la da Dios, no otra persona. Dios los bendecía muchos a todos. No había entre ellos ningún necesitado, porque quienes tenían terrenos o casas los vendían. Fíjense, terrenos y casas. ¿Tú venderías el terreno y la casa para una comunidad que se dedica a predicar No te digo que vendas la casa y el terreno para hacer el dinero a los sacerdotes, No inventes, no, o sea, sería loco eso hacerlo, Hay que hacernos la pregunta, ¿tú venderías todo para una comunidad que nos estamos dedicando o se está dedicando a las cosas de Dios? Pues así como hicieron los discípulos. Así empezó la iglesia, nosotros, así empezó. Ahora, los sacerdotes y presbíteros te cobran todo.
todo te cobran. Todos los sacramentos te cobran por la prédica, hasta pasan la charola en misa para que des dinero. Según ellos lo disfrazan diciendo que es la ofrenda, la ofrenda, hay que ofrecerle al Señor. ¿Qué dice el Señor? Deja tu ofrenda, ve, reconcíliate y después vienes y dejas tu ofrenda. De nada me sirve tu ofrenda. ¿A Dios le interesa el dinero de nosotros? Pues no. Ese dinero fue creado por nosotros, es un invento de nosotros, del ser humano. Anteriormente de que existiera el dinero había trueques. Yo tengo esto, necesito lo que tú tienes, tú necesitas lo que yo tengo, cambiamos, era un trueque. No existía el dinero. Bueno, te estoy hablando de hace miles de años. Ya después inventaron el dinero. Sí, pues la plata y el oro, que son metales preciosos y que tienen muchas propiedades, por eso el dinero está hecho de plata y oro, ¿no? Y en la actualidad, pues lógico que tenemos billetes que no sirven de nada, pero representan que tú tienes un poder económico representativo y que te lo aceptan otras gentes para darte a cambio cosas que necesites para vivir, comida, casa, vestido. Pero, ¿venderías tú tus terrenos y todo para el servicio del Señor? Pues de eso deberíamos de hacerlo. Para el servicio de Dios, no para el servicio de los sacerdotes, Muy claramente lo dice aquí. Lo vendían todo y el dinero lo ponían a disposición de los apóstoles para repartirlo entre todos según las necesidades de cada uno. Y se hubiera aguantado Judas Iscariote, ¿verdad? Se hubiera aguantado. Era el tesorero. Imagínense. Le hubiera ido mejor si es que en verdad su interés era el dinero y las 30 monedas de plata. Aquí hubiera obtenido más. ¿Esto qué nos hace deducir? ¿Qué sale a la luz esto? De que seamos un poquito pacientes. Judas no fue paciente, se desesperó. En realidad a Judas no le interesaba el dinero. Aquí siempre la historia, las costumbres nos quieren hacer entender de que a Judas lo que le interesaba era la lana. Oigan, después de 3 años terminó por 30 monedas de plata. Oigan, pues háganle cuentas. 30 monedas de plata entre 3 años eran 10 monedas de plata al año. Estás hablando de menos de una moneda al mes. Casi el 80% de una moneda de plata al mes. Desde que empezó acompañando a Jesucristo. Pues nada, no es nada. ¿Qué dijo? Pues ya, como no voy a sacar tanto, pues ya, aunque sean 30 monedas de plata. ¿Ustedes creen que haya pensado eso? Pues no. Pero lo quieren satanizar diciendo que lo que le interesaba era el dinero. Que le hayan puesto como resguardo del dinero de los apóstoles era una cosa, pero no era porque le gustara el dinero. No caigamos en esos engaños. Acuérdense que Mateo, que no se llamaba Mateo, se llamaba Levi, pues era como un contador, recaudador de impuestos. Pues él hubiera sido el obvio para que manejara el dinero, pues tenía un poquito más de experiencia en cuestión del dinero. Y Jesús no quiso que él manejara el dinero. Porque ha de haber dicho, se va a perder, se me hace que este sí nos traiciona. Pues sí, quién sabe, estoy especulando, para que ustedes lo entiendan. Pero aquí viene lo importante. Miren, terminamos con este capítulo en donde nos menciona: tal fue el caso de un levita. Levita es descendiente de Leví, uno de los 12 hijos de Jacob. Sí, que quede muy claro. Un llamado José, natural de la isla de Chipre. Ahí había nacido. A quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé. Ahora resulta que Bernabé ni era su nombre. Para los que ya conocen a Bernabé, pues no era su nombre, se llamaba José. Y era descendiente de la tribu de Leví. Era un levita. Nació en Chipre. ¿Qué significa Bernabé? Hijo de la consolación. Hijo de consolación. Este hombre tenía un terreno y lo vendió y puso el dinero a disposición de los apóstoles. Bernabé era amigo de Marcos. Marcos es un evangelista que tenemos aquí y que ya después vamos a ver su desenvolvimiento, su participación. ¿De dónde sale Marcos? Pues era amigo de Bernabé. Y Bernabé conoce a Pablo. Pablo
disfruta mucho que Bernabé haya conocido en persona a los discípulos, principalmente a Pedro. Y les cuenta todo Bernabé. Entonces fíjense, Bernabé le cuenta todo a Pablo, y después le cuenta todo a Marcos. Y ya después, tiempo después de todo el conocimiento, Marcos escribe su evangelio en los años 60. Bueno, espero que te sirva de algo el conocer a Dios por medio de las Escrituras, por medio de estos capítulos. Y lo importante es la interpretación. No caigamos en errores. Los discípulos apóstoles, ahora santos en los altares, según los católicos, no hacen milagros. Nadie hace milagros más que nuestro Padre Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, con el poder y la fuerza del Espíritu Santo. Ese es uno de los grandes mensajes que obtenemos aquí. Y que no tengamos miedo al Espíritu Santo, es el que nos guía, como estaba pidiéndole Pedro: Señor, danos fuerza. Ven, date cuenta de las amenazas que nos están haciendo. Nosotros vamos a proseguir, pero danos fuerza para que cumplamos con lo que tú nos estás pidiendo. Y hay que obedecer a Jesucristo y darnos cuenta que verdaderamente nuestro Señor había resucitado y que estamos esperando su segunda venida. Y vemos cómo todo se cumple porque ya era un plan salvífico de Dios. Y todos fueron partícipes. Hagan de cuenta que el Señor escogió a Anás, a Caifás, a Pilato, a Herodes, a Barrabás, a Judas Iscariote, a todos los discípulos, para que todo se cumpliera, todo el plan salvífico de Dios se cumpliera. Y así pudiéramos nosotros tener la salvación que hoy tenemos. No tomes en cuenta tus pecados, sino la fe de tu iglesia. Y la fe debe ser con obras, porque de lo contrario es una fe muerta. Y lo dice la carta de Santiago 2, capítulo 2, versículo 17. No puedes tú decir que amas a Dios si no tienes obras. Que Dios te bendiga.